El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando y pasamos al capítulo 2 de la epístola a los Filipenses y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Presten mucha atención porque estos primeros 11 versículos son el corazón de esta enseñanza. Viene a revelarnos esta cristología amplia, profunda y generosa que nos ayuda a entender la condición de Cristo como Dios y la condición de Cristo como hombre. Dice el capítulo 2, lo que les escribo los anima en Cristo. Preste atención a estas preguntas. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Entonces ahí está, cómo nos introduce en este capítulo 2 para que nosotros lleguemos a tener ese mismo pensamiento que Cristo, que lleguemos a tener la mente de Cristo. ¿Y cómo podríamos llegar nosotros a tener la mente de Cristo? Para poder llegar a pensar como Cristo tenemos que tener la palabra de Él en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos llegar a pensar como Él y tener la mente de Cristo. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra al Dios y Padre. Maravilloso, es la forma como Él lo presenta. En la Reina Valera nos lleva a nosotros a entender que Jesucristo, siendo Dios y estando sentado en la gloria, decide hacerse hombre, pero no un hombre común y corriente como todos los demás, porque es que los hombres están clasificados socialmente, los hombres están clasificados económicamente, los hombres están clasificados en diferentes categorías aquí en la sociedad, por el estrato donde vive, por la condición económica, por sus títulos, por su academia, por su conocimiento, por el tamaño de sus congregaciones. Bueno, por tantas cosas podríamos decir nosotros, por el lugar donde vive. A veces a las personas se les considera que están en lugares equivocados porque no están en grandes ciudades. Y si no están en grandes ciudades porque no tienen grandes ministerios o no son hombres muy preparados, muy capacitados o muy dotados de dones. No, esas son clasificaciones simplemente humanas. Pero mira que Jesús llega ahora y desciende y está en la condición de hombre, pero no quiere quedar como un hombre común y corriente, eso es que está arriba, que tiene autoridad, que tiene dominio, que tiene poder, que tiene siervos, que tiene esclavos. No, sino que estando en la condición de hombre, se hace esclavo, siervo. Y para ese tiempo en el imperio hay una diferencia muy grande entre el que está arriba, el que tiene poder y dominio, y el que está para servir al que lo domina, es decir, al que está en esclavo, calidad de esclavo, siervo, sin derecho alguno. Y estando en la condición de siervo, acepta morir, pero no cualquier muerte. No, él va a morir de la peor muerte que el imperio le aplica exclusivamente a los antisociales, a los enemigos del imperio. Esa es la razón por la cual se tienen dos lecturas acerca de la muerte de Cristo Jesús. Y una primera lectura corresponde exclusivamente a un análisis totalmente político.
y hay otro que es un asunto de tipo completamente religioso. Entonces, el Imperio Romano le va a aplicar una muerte política. Por decir de alguna manera, el imperio hebreo, es decir, el grupo, la cúpula de líderes religiosos, le van a aplicar una pena de muerte religiosa. Entonces se suman esas dos fuerzas, la fuerza del imperio, que es un imperio político, y la fuerza del grupo élite en ese momento de la religión judía, y se suman esos dos poderes para darle una muerte que no le permita a él tener opción ante el imperio, ni tener opción ante la élite religiosa del pueblo judío. Y todo porque ellos no aceptan, porque ellos están guardando, esta élite judía está guardando la esperanza de un Mesías anunciado proféticamente en el Antiguo Testamento, mostrado como el que viene, como el Mesías que viene para liberarlo, pero ellos traen en su mente todavía ese espíritu de la guerra de conquista de la tierra prometida. Y hay que entender aquí las conquistas. La conquista de la tierra prometida es diferente a la conquista del reino de Dios. El reino de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, con la obra redentora de Cristo, no tiene que ver con lugares geográficos y con poderes políticos, humanos, sino que tiene que ver con que la gloria de Dios y las cosas del cielo y el régimen de Dios y la ley del Dios en el cielo viene ahora para establecerse en el mundo que ha sido dominado por el poder del enemigo, por el poder de Satanás. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros estas guerras? En el Antiguo Testamento, el Señor levanta un pueblo, y lo levanta a partir de una pareja de ancianos que les da un hijo. Cuando él tiene 100 años, Abraham, y cuando su mujer Sara tiene 90 años, les da un hijo. Y de ese hijo, de la descendencia de ese hijo, va a nacer el pueblo escogido de Dios, que podemos decir nosotros es el anticipo profético de lo que Dios va a hacer en el Nuevo Testamento cuando venga el tiempo de la gracia. Porque ahora ellos van a entrar en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la ley va a haber un pacto. Y ese pacto se va a firmar con sangre y sangre de animales. Entonces quienes correspondan al pueblo de Dios, son nacidos ahí como judíos, van a vivir una historia, van a librar unas batallas físicas, van a guerrear, van a tener un líder espiritual y van a tener un guerrero físico y van a tener un ejército poderoso y se van a enfrentar a las naciones que están alrededor de la tierra de Canaán o de la tierra prometida para despojarlos y tomar posesión de ella. Pero ahora hacia el Nuevo Testamento, entonces vienen profecías anunciando que vendrá un Mesías, pero ellos vienen con esa mente, con esa actitud, con esa manera de entender la vida, de entender ese pacto antiguo, y ellos están esperando es un Mesías que venga ahora, que enfrente al imperio romano, que los domine, que los tome a ellos como pueblo judío, que los prepare en armas, que le dé estrategia militar y entonces sea una confrontación de poderes humanos. ¿Ve? Y cuando Jesús viene y es reconocido como el Mesías, hay una parte del pueblo que lo acepta como el Mesías, pero hay otra parte mayoritaria que no lo acepta. Y no lo aceptan precisamente porque no es un hombre de guerra, no es un hombre belicoso, no es un hombre que viene a entrenar, que esos 12 hombres que él escogió no les dio estrategia militar, sino les dio estrategia divina. Colocó en ellos conocimiento de 5 módulos que les he venido hablando a ustedes. Entonces él los prepara para ser hombres que van a tomar armas espirituales. Y el apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, que terminamos de ver en las reflexiones anteriores, habla acerca de la clasificación de los poderes diabólicos, de los poderes del mal, pero habla acerca de las armas espirituales que debemos nosotros tomar para enfrentarlos. Entonces, esto es apasionante. Cuando nosotros miramos la palabra de esta manera, nuestra mente se ilumina, nuestro entendimiento se ilumina y podemos ver cómo caen tantas tinieblas y cómo se rompen tantas cortinas y cómo se rompen tantas tradiciones religiosas y nacemos al reino de Dios y la luz de Cristo alumbra nuestro entendimiento. Acompáñame a orar en el día de hoy, dando gracias por esto. Mañana, con la ayuda del Señor, avanzaremos en esta reflexión que seguramente nos ayudará a entender por qué el apóstol introduce en este capítulo 2 esta parte de la cristología tan importante y cómo el Dios hecho hombre nace entre los hombres y viene con una misión supremamente importante. Padre, gracias
Muchas gracias por esta palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre. Tú eres el Señor desde la eternidad y hasta la eternidad. Y tú no naciste simplemente el día que el vientre de la madre de la Virgen lo dio a luz. Tú naciste desde la eternidad y hasta la eternidad, pero como hombre, como el Dios hecho hombre, naciste allí para traer salvación a la humanidad. Gracias por esta esperanza que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.